¿Qué les hubiera costado ponerse de acuerdo y hacer un gobierno de centro izquierda, que es donde se coloca el centro no. Vale. El mayor opositor al PP, que es el señor Santiago Segura, es decir, Vox. Abascal. Ay, perdón. Esto de verdad es bastante desagradable. Más que los otros familiares a la hora de heredar. Repetimos. Los otros familiares a la hora de heredar. No. 4 años preparando este libro. Se llama Francisco S.A., el libro. Franquismo S.A., ¿qué he dicho? Francisco. Ah, no, Franquismo S.A. Que no t'entera. Jo em dic Ricardito. És en Ricard. I ahir vaig veure a la senyora Maria Antònia Carbó. Sí, i tant. I a mi no em vas veure? No, jo només veig les dones guapes. Tal com ja van fer ahir la Meridiana amb Fabra i Puig. Fabra i Puig. Ahora sí, por fin. Pues nada, dígame. Hola, ¿es la sede de UPyD? Sí. Felicidades. Queríamos felicitaros y agradeceros lo que habéis hecho hundiendo a Ciudadanos desde dentro. Gracias. No, oiga, o sea, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias. Jugada maestra. Ahora, ¿por qué no os aliáis con Vox ahora? ¡Qué grande eres, campeón! ¿Votarán? Sí, votan. A ver, ¿desde dónde se rompe? Ni siquiera. Es indestructible. Como yo. Muy buen feeling con usted, ¿verdad? ¿Qué? ¿Con Piqué? Sí, yo creo que le hago del Atleti tarde o temprano. Hemos visto ahí que hay buen feeling, ¿no? Sí, no ha habido pique. Estamos haciendo la alineación de la selección española, ¿vale? Podríamos poner, por ejemplo, a Casado y a Sánchez. Qué pareja más especial. Hombre, al que no vamos a poner es a Rivera ya. No, Rivera no l'ha votat ni la Malú. Mira aquí. I comencem els millors. Amb el número 10, rectificar és de savis. Pido perdón por ponerle el azúcar moreno. Escucha, pero el que no empezó así. Pido perdón por echar mantequilla sin fin. Pido perdón por un postre infame. Ay, pido perdón por hacer el ridículo aquí. Yo pido perdón a la buena gente de Moreda. Que mal canto, pero bueno. Yo pido perdón a todo el concello de ayer. Pegóseme la amiga. Ay, pegóseme la amiga. Pegóseme la amiga. Desastre de Panchón, por listo, por meter innovación. Y ahora pegóseme la amiga. Esto todo. És que, jo estic molt apurada perquè m'ha tocat la mà esquerra, no sé si em sabrà. Cap enrere. Ojo, ara, ojo. Sí? Va, 1, 2, 3. Y Cuéntanos la previsión. Mira, li donem la volta ja. 1, 2, 3. I... Fatal. Tenéis problemas serios. ¿Cuál es el secreto para hacerlo bien? Pues práctica. Yo no sé si me dejas a mí, a ver. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Prueba. Sí, té molt bona pinta. Té molt bona pinta. Quiero coger uno pequeñito. Se nos va la mano, ¿eh? Se nos va. ¿Me puedo comer el mío? Puedes. Gracias. ¿No es la primera vez que cocino? Sí? Tu creus? T'emociona quan veus jovent així, Son unos profesionales de gran calidad. En novè lloc, sorpresa en directe. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Salada.
José Luis. José Luis y Sí, Salada. claro, que te diga el apellido. José Luis y Salada, que son vecinos para. del pueblo. Para las máquinas. A ver, dime, no sé qué me Vidal. estáis liando. ¿Te has porque puesto me muy están incluso nervioso, llamando por Vidal? teléfono los vecinos El del pueblo. Manolito le hacía al No suelo. estoy para hablar por teléfono con nadie. Querido público, ¿le podéis dar un aplauso a mi familia? Que Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Un aplauso a tu familia que ha venido aquí. Los santos padres de José Luis Vidal. Bueno, decirle algo a usted. José, que te quiero muchísimo y que me sigas mandando esos mensajes de 2 palabras. Mami, te quiero. Lo mismo yo a ti, hijo. Papá, José Luis, expláyate con tu hijo. No, que yo qué le voy a decir, nada, a trabajar, que hay que levantar España. Que ya está bien el cachondeo. La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. जी बिल्कुल कोटसटा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस और ये जो दरियाई पानी है आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। इमरान खान से मुतालबा किया है कि यहाँ जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाई सिंध में Dominal Garage. Tal, mía, mía, mía. Oke. Jalan Pangeran Diponegoro nomor 35 Jakarta rupanya untuk ke Bali kita akan bikin paketan 100 ribu langsung. Amb el número 8, l'home de la gabardina. Cuando yo era jovencica que iba a trabajar, sí, tenías que acompañar a alguien porque siempre había el hombre de la gabardina. Sí, María, que te enseñaba la menina. Hoy. ¿Sí? Te enseñaba boniato. No. Pero bueno. Nos dio susto, se abrió la gabardina y nosotras íbamos pues hablando y sale aquel hombre con aquello colgando. Boniato. Fue la primera vez que yo vi un corgajo. En fi, deixem-ho aquí. En todos los países también se viven situaciones pues que no están previstas. En unos la más historia, que en ¿no? otros, Pero bueno, pues mira, Japón, que es un país con tanto orden, y mira lo que está cayendo en Hong Kong. No saber el que dius és una misèria. Llamar otra vez a Guadalajara. ¿Cómo ando yo? Segundo toro. Hija de la gran... ¿Qué hacéis? ¿Qué coño quieres? ¿Me regalas el jamón? Vete a la... Ay, no. Ja és aquí el número 7. Al vòlei platja no hi ha antidopatge? He dicho antes que soy campeona de España. Sí. ¿Cuántas veces? 6. Yo qué sé. ¿Por qué dudáis? Por mala memoria, no por otra cosa. ¿Tú 7? Creo que sí. ¿Y tú 6? Sí. ¿Y la otra? ¿Con quién fue? Con otra... Cuando ella estaba embarazada, jugué con otra chica. Vale, me alegro mucho. ¿Os lleváis bien entre las tres? Sí. ¿La conocéis todos? ¿Se la puede citar? Sí. No estoy nombrando a una persona... No. ¿Cómo se llama la otra campeona? Paula. Paula. ¿Paula qué? Iba a decir Oroz. Paula Oroz no. Paula Soria. ¿Pero por qué no se puede decir Paula Oroz? No, porque no es Paula. ¿Es otra jugadora de vóley? No, Paula Oroz es una cantante o algo así. ¿Paula Oroz? No me estoy inventando. Ah, no, calla, es una... Vale, ya nada. No entiendo nada. Es una chica de mi colegio, mayor que yo, que... Un momento. Pensaba que era una pavota, no sé por qué. Pero un momento, ¿en qué estado habéis venido al programa? ¡Que viva la Guardia Civil! ¿Cómo? No, Paula Oroz, no, pero no. ¿Es jugadora de vóley? Sí, no. ¿Es cantante? No. Ah, no, era de mi colegio. No, me invento el nombre. ¿Tú quién eres? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué es el vóley playa? Si yo juego al béisbol. Thelma and Louise. ¿A quién vas a votar? A Vox. Hostia, Lucía. ¿Sí o no? Sí. Pero no por lo que tú crees. Yo me acabo de quedar un poco muerta. Thelma and Lucía.
Vox. Hòstia, Lucía. En sisè lloc, fora complexos. Eres una gran defensora de la cirugía plástica. Es que no soy defensora. Soy defensora de hacernos lo que queremos hacer. Vale. Vale. Yo misma diseñé mi cara. Esto lo puedo decir. Si alguien me dice, por ejemplo, mi papá siempre dice, ay, qué hija bonita y yo hice. Yo digo, papá, te que vergüenza en la cara. Yo hice 8 plásticas en la cara. La meva admiració. Tenía pechos gigantes. Y saqué un poquito, que era muy grande. Vale. Llegaban mis pechos antes de mí. Wow. Mi cara, yo tenía un nariz que también llegaba junto con los pechos y después yo no tenía mentón. Y me cambié en Photoshop y pedí a la doctora que hiciera lo mismo. Para. ¿Qué? No tenías mentón y te has puesto No mentón. tenía, es que era mentón para atrás, sí. ¿Y entonces qué te hicieron? ¿Te pusieron Que ahí? quebró acá y puso para frente, para adelante. Mira si sonríe que te dice, mira. ¿Está viendo? Anda. ¿Está viendo qué? ¿Qué hay aquí? ¡Déjala, por Dios! Estamos en directo precisamente porque desde las 6:30 nos han dicho que están pasando por ahí muchísimos famosos. Bueno, todavía no ha pasado ninguno. Estás decidida que el producto sea local si puede ser y si no nacional. Hola. Como ves, toda la frutería, que es bastante grande. Venga. Y cuando hemos visto ya. Está buenísima. Están preparando por aquí las luces, 1 millón de luces LED, las que va a haber. ¡Ay, cuidado que te caes! Compte, perill. Pues Ana Rosa, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí porque yo me estoy quedando congelado. Yo veo que tú no tienes problema, pero yo me estoy quedando pajarito, como decimos. Pero los de Madrid sois muy finos. Del Alto a La Paz. Esta zona, podrán ver con las imágenes de Rufino, Porno, mucho porno. No sabemos lo que puede caer encima, pero lo cierto es que ahí lleva días puesta la fotografía con mensaje incorporado, que no sé exactamente lo que significa. Hay que estar al loro. Superamos esa dificultad técnica en la medida de lo posible. Hay que ver, menudo lío. A ver, ¿cómo funciona esa bicicleta? Ya, pues venga. Mira, directamente ya te impulsas con la nieve. ¡Ay! Ahí. ¡Ole! La nieve tiene un espesor de 15 centímetros por encima de los 1500 grados. ¡Uy! 1500 metros, perdón. Eso sí. Tercera edición. Me encanta. Eso es una buena noticia. Joaquín. Però han deixat aquesta escena ben curiosa del torneig. Va, confesseu, havíeu vist mai mangostes? No, són molt macos, no? Jo també era el meu primer dia i m'he informat i són uns petits carnívors que he llegit que mengen presentadors del temps. I després ens posem escatològics. Completa el verso. Es triste amar sin ser amado, pero más triste es empezar el día sin haber... ¿Cagado? Sonia Silvestre, endavant. Y ya está, y esa es la noticia. Estamos buscando a el nuevo profesor o profesora de interpretación de OT 2020, porque los Javis no van a estar, y estamos viendo quién puede sustituirles. ¿Tú te ves? Ah, pues sí. ¿Sí? Ay, a mí me encantaría. Hombre, hay que saber, igual también tener alguna noción de cantar y tal, ¿no? No, ¿para qué? No. Un hombre que intenta subirse a una enorme bola para hacerse una foto con el mar de fondo. Y eso hace Pues què penses d'aquest poble, tu? Aquest poble menja calçots? No, sí, però... Mira la panxa que tens! No, sí. Però permetem una pregunta. Digue'm el que tu vulguis, fill meu. Dormiu en la mateixa habitació? Sí. Al mateix llit? Sí. Ja sé per on vas, es tiren molts pets. Això uneix, la parella s'ajunta més quan tires aquests pets, aquella escalfor a l'habitació. Bueno, venga, hasta luego. ¿En qué siglo se ambienta la obra Cyrano de Bergerac? Siglo 1900... ¿Qué dices, loco? 1901... Ah, no. No. Oro... Vete a la nevera y cómete algo. Oh, i aquí va arribar en Pep. Aquí va arribar en Pep. Mm. El cap gros.
Mira quin cap. Mira, cap una mica Ja sé gros, quina diu. foto sortirà. Sí. Però vols dir que els de Mataró no se'ls diu cap grossos? Sí, és el que deia el meu pare. El meu pare saps què em deia? Què deia? Mirava el meu home i li deia... No sé si es hijo tuyo, pero de Mataró lo es. En el número 5, un joc per plorar. Què esteu fent? Tiene que ser divertidísimo. ¡Vamos, Gloria! Me entran ganas de llorar real. No tendría que haberte visto. Hoy voy a tener pesadillas. Pues estaba a 8.000 metros y yo aquel día pillé lo mío, diarrilla. Sí, claro. Hasta aquí sencillo, ningún problema. Entonces cuando me levanto, pegué el mayor grito de mi vida. Porque aquí el liquidillo se había congelado, se cristalizó. Tenías y al estalactita. levantarme, cerré los glúteos y me clavé los hilos por dentro. ¡No! Más frío que en el cumpleaños de Pingu. ¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros. Sí. ¿Cómo te has quedado, Doro? Donde he quedado, que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo. ¡Qué sincero! Ese momento en el que cagas en el mar y parece como que te entra agua. O sea, muy desagradable, tío, que te estés ahí en el mar y te impacte un... Joder. Nadie ha cagado en el mar aquí. ¿Pero tú sí o qué? Es evidente, ¿no? Piensa que llevamos todo el fin de semana bebiendo que si batidito, isotónico, recuperador, no sé qué. Llegas el domingo por la tarde que el culo te baila, chaval. Vas ahí al corte. Te sientas y pareces el camión de la basura, para atrás. ¡Pip, pip! Un moment de màxima elegància. En el transcurs d'un partit de màxima rivalitat, el noi no aguanta i com vol seguir mirant el partit decideix fer les seves necessitats a la grada en comptes de marxar cap al bany. En fin, es lo que tiene el fútbol, que cabe todo tipo de gente. Completa el verso. Es triste amar sin ser amado, pero más triste es empezar el día sin haber... ¿Cagado? Déu-n'hi-do, hem quedat una mica escatològics. Avui comença el festival Dansa Quinzena Metropolitana, que oferirà 73 espectacles a diferents espais i espais públics de 9 municipis de l'àrea metropolitana. Aquest és l'espectacle inaugural, Block, una coproducció de 2 companyies britàniques que barregen la dansa amb el circ, amb acrobàcies que evoquen la vida accelerada i frenètica de les grans ciutats. I Nom, el coreògraf s'ha reinventat perquè la funció sigui diferent cada nit. Parteix d'una estructura que permet que tot l'equip pugui improvisar. Nom fa que els espectadors viatgin a través dels seus sentits gràcies a una proposta visual, ja ho veuen, molt suggerent. En quarta posició, televisió interactiva. ¿Ese es Jerónimo, tu padre el frutero? ¿Quién? ¿En esa pantalla de ahí? No, ese eres tú. Y ahora ese soy yo. No, hombre, no. En la otra pantalla, en esa. ¡Ah, sí! Ese es mi padre, ese es mi padre. Pero la podemos poner. Ahí está. Si tu madre es Carmen Machi, tronco. Claro. Es verdad, tu madre... ¿Es Stevie Wonder? ¿Y tu madre...? Es verdad. Que si no es hijo de... No sé com s'ho fan, però van ràpids, van ràpids. Fue el juicio más largo y más raro en la historia del condado de Dade. La fiscalía fue muy concienzuda. Francamente, tenían mucho que compensar. ¿Conoce usted a la persona que está siendo juzgada aquí, al señor Torra? Sí. Auxili. ¿Tiene con él alguna relación? Me divorcié oficialmente anoche. Por eso puedo testificar contra él hoy. ¿Cómo era? Creo que levantaba pesas para intentar compensar el hecho de tener muy pequeño el pene. Aquí m'estan, diguem, amenaçant, més aviat. No? Lo tiene torcido, en ángulo de 25 grados como un boomerang. Tots els membres d'aquesta sala ho saben. Gràcies, no hi ha més preguntes.
Catalunya s'ha convertit en productora de cànnabis a escala industrial. Usted está cultivando, ¿verdad? No, esto. La está dando un paseo. Yo le voy a llevar a casa a un amigo para dársela, que no la quería. Sobretot per ser exportat. Esto es lo mejor de la marihuana. Descobreix qui hi ha al darrere. Marihuana, Made in Catalunya. 30 minuts a TV3, diumenge a la nit. I arribem al número 3, la reportera cantant. Espera, perdona, yo no tengo número. ¿Pero tú me vas a presentar? Hombre, claro que me voy a presentar. Estoy haciéndome la cola, no me voy a presentar. Eres una reportera, ¿vale? Claro que soy reportera, pero yo que estoy me animo y me presento. Digas que sí. Mucho cantar, pero poco potasio. Toma, anda. En realidad está envenenado. ¿Empiezo? Sí. Venga, vale. CrossFit, me duele aquí. CrossFit, me quiero morir. Pensé que sería fácil, pero menudo reventón. Me duele todo el cuerpo, incluso partes que no tengo, maldito CrossFit. Me ha gustado mucho, bravo, bravo. ¿Esto es tuyo? Sí, soy cantautora fitness. La saqué a pasear, me despiste un segundo y a la perra la han atropellado cuando iba a cagar, pero está en un mundo ideal. Allí mil culos puede oler, sé que estará feliz o no sé yo, pero en la acera está toda reventa. Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo. No et sento. Dies de Fúria. Estem a l'entrega dels Premis Onda. Són uns premis que s'entreguen a Barcelona, però pel que sembla només premien la feina dels professionals de la comunicació que la fan en castellà, perquè no hi ha cap premi a cap programa en català. Jo també intento ser un reportero disruptivo, pero no tengo tanta energía como tú. Lo de enseñar las tetas ayuda también. A mí me parece bien, ¿eh? Coño, te va a parecer bien que me saque las tetas. Claro que te parece bien, de puta madre. No, que veo la PM de toda la Ya vida. me está quitando el micro, Susi Caramelo. Déjame ya. Un hombre que se ha dedicado toda la vida a hacer unas entrevistas cojonudas y hay mucha gente que te conoce por una pregunta que te hicieron a ti. ¿Y la europea? ¿Tienes el teléfono de Rajoy? Nunca lo he tenido. ¿Cómo ha visto usted Barcelona? Muy tranquila y muy bien, la parte que yo he visto. Pero después coge usted y por las mañanas la pinta de una manera que parece que estemos en guerra. Que mi familia en Galicia está muy preocupada, pues les escuchan a usted. Dígale a su familia en Galicia que venga a ver cuando pasan cosas en los sitios donde pasan cosas. O sea, que ahora mismo todo bien, no? Hoy sí. No hay violència ni nada. No li ve de gust parlar de Catalunya. És estrany, perquè ell al seu programa en parla absolutament cada dia. Tu estàs molt guapo, eh? Sí, en canvi tu no. I tens un cabell molt ben arrelat. Tinc mata, sí. En canvi tu no. I ara, per exemple, t'hauria d'apretar a tu, Sí. però no em ve de gust perquè jo t'admiro molt. És que si tu m'apretes, jo agafo i me'n vaig també. Andreu, tu ets independentista? Vés a cagar. Bye-bye. Senyor Bou. No, allà on hi ha canapés, allà està vostè, eh? És que també en faig jo d'això. Canapés amb bandejetes per festes, per compleanys, pastissos, pa, bolleria, faig de tot. Estic fent propaganda ara, eh? Ara que has deixat Salvades, però ho has deixat tu, no? Sí. T'agrada la Sexta, tu? ¿Y a tu TV3? No gaire. Pues a mí la sexta a vegades tampoc. Pues mira, empate. Ni pa ti ni pa mi. Anem a veure si podem parlar amb Màrius Carol i el Conde de Godó. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? ¡Nos han pillado! ¿Els hi puc fer unes preguntes? Al señor. ¿Usted quién es? El señor Conde de Godó no habla con cualquiera, ¿eh? Presidente de la SER. ¿Y estaban aquí haciendo un poco de negocios con el Conde de Godó? Estábamos hablando del tiempo. Del tiempo seguro que no. Tú me das esto, yo te doy lo otro... Un poco el tocomocho. No, no. ¿Usted está acostumbrado a eso? Ja hi som tots. Manuel, què tal els primers mesos de matrimoni, Manuel? Manuel? No em fa cas. Per què no em feu sortir a la PM? Pues no sé, digues alguna frase de la PM que recordi. I modava? I modava.
Rodava, no la conec. Sí, la coneixeu. Es que yo no miro la PM. ¿A ti te pasa que la gente te dice, oye, es que suerte poderte dedicar al humor, con lo guay que es el humor, pero tú a veces no eres feliz? Por supuesto, ya. Por ejemplo, f***ar también mola y nadie va a una prostituta a decirle, ole, qué guay tu trabajo, que todo el día f***ando. Vaya giro, macho. Creo que es la primera vez que se pronuncia la palabra prostituta en este palacete. ¿Está peor o mejor la cosa? Ahora estoy más en reivindicar que las mujeres con cierto aspecto que no pertenezcan al canon también seamos visibles. Pero si tú perteneces al canon de las diosas... Gracias. Ojalá fueras productor. No sé ni lo que es. Me voy. Vale. M'ha dit Marita, la Candela Penya. Bueno, un dia més. En segona posició, el vol de l'home ocell. Vas molt bé. Vale, molt bé. Hòstia, no puc mirar baix, tio. Perfecte. Que hay más tensión que cagando sin pestillo. Vale. 3, 2, 1. Quim, pots saltar quan vulguis, vale? Me hice un poco de caquita. Había un chico. Se creía capaz de conseguirlo. Supuse que eran los nervios habituales. Quiero hacer las cosas bien. Algunos chicos quieren luchar. Te seguirán donde sea. ¡Tenemos la orden de atacar! No es una lucha justa. Arderán. Es el mayor error estratégico de nuestra historia. Oriola, desesperat, com podeu veure. Perdre contra el Madrid a ningú li agrada. I a sobre el Víctor ve allà i hay que ser indeseable, ¿no, Víctor? Víctor, des d'aquí una abraçada. Stefan, content, eh? Sí, ja hem parlat. No, però ara estem en el Club de la Mitjanit. Què és això? Bueno, va estar a punt d'engegar-lo la merda, però respecte jo crec que als espectadors i a la gent que seguia el Club de la Mitjanit no ho va fer. Els caps de premsa del Barça que són un desastre, deixen entrar qualsevol... Això no es pot permetir, no? Aquest dimecres, Pierre Oriola a l'APM. I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, bogeria per Joc de Trons. Soy Susi Caramelo, madre de maricones. Ni, 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 ni. Tenemos aquí a un fan de la serie Juego de Tronos que ha venido a ver la Expo y me parece muy bien, porque no todo es hacerse pajas en casa. De vez en cuando hay que salir a que te dé el aire. Vaya, vaya. Sí anda perfectamente. El cabrón se estaba haciendo el tullido. My name is Susi Caramelo. Hi, Susi Caramelo. My English is una mierda. It's not perfect. It's pretty good. Ha entendido mierda, creo. Can you put your... Oh, I'll give it a shot. No, sí, conmigo. La tía está, pero como una auténtica cabra. Le llaman el señor Cebolla en la serie. ¿Me podría echar el aliento? Oh, well, funny. No. I've just finished a movie in Madrid. I made a movie here about robbing the Bank of Spain. Me encanta que me hable como si le entendiera. Mónica, buenas tardes. ¿Qué te parece que esté aquí mamá? Que te quiero mucho. ¡Qué frío! Tiene siglos de historia. Los chío. Me suena chino. Vamos a jugar en castellano, ¿vale? ¿Cómo? ¿No? O chío, yo qué sé. ¿Pero qué dice? ¿Los chíos? O chío. ¿O chío qué? Son un pan muy bueno que hay allí en mi tierra, de Úbeda. Oh, claro, claro. Simon dice que antiguamente, tradicionalmente, cuando los judíos...
Que no estàs content, no? Mèrit. Mani. Ara les coses com siguin. Sí. Hem rigut a la vida, tu i jo. Sí, és veritat. Allà al llit, aquí dalt. Al llit, eh? No volem... Ojo. Heu rigut al llit. Quan... Y més, perquè ja s'hi Hola, ¿cómo están? Hoy les traemos Doga, esta rutina de yoga que compartes con tu perro. Denle un masajito con sus dedos pulgares aquí en el pómulo. Sí, ya se pone cara de ¿Notan cómo relajado. sonríen? Los perros también sonríen. inquieta, Tomás, no se deja, Adriana. Es como un masajito. Mira, todo lo que tú sientas se lo transmites a tu perro. Si tú te sientes tranquila y confianza, se lo vas a transmitir a él. A ver si es verdad. Cuando los acaricias ya, automáticamente se calman. Vean. Vamos con Tomasito Escalona. Yo creo que... No, tranquilo. Mira la mamá. ¡Toma!